Es el momento de dar los buenos días al comentario de nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza. Un saludo cordial a mis compañeros aquí en cabina, a la dirección de este medio, al equipo técnico, pero sobre todo al pueblo dominicano que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Llegó el día de ayer, el esperado día 20 de septiembre, momento en que el presidente de la República Dominicana tenía unas palabras ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Era por todos esperado alguno de los temas que trataba, o que trató, esencialmente el tema haitiano. Y como lo han dicho mis compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra, fue un discurso que hay que catalogar de antología por la forma madura y responsable en la que trató el tema haitiano. Claro está, se esperaban algunos de los matices, sobre todo aquel con el que sella y cierra su participación, y es enviar ese claro mensaje a la comunidad internacional, primero, de la situación de desvertebración, de destrucción, de falta de autoridad que existe en el vecino país. Segundo, abordó con bastante diafanidad el tema del masacre, la desviación. Abordó también para establecer las diferencias entre las dos naciones, no solamente la diferencia histórica y cultural, sino el aspecto medioambiental, el uso y trato que se le ha dado a través de la historia a los recursos naturales en el vecino país versus la República Dominicana. De hecho, hace un llamado bastante certero y gráfico. Pide que fuera los presentes a la asamblea a googlear y que visualizaran ese mapa de esta isla, de la isla española, y miraran de un lado y al otro lado de la isla. Creo que fue un mensaje bastante claro, aunque no dedujo las consecuencias de ese llamado a visualizar la isla de forma completa, y que se mirara la situación de un lado que estaba totalmente depredado, lado haitiano, y el lado de la República Dominicana, para llamar la atención respecto a una problemática que estamos viviendo ahora, que es la posible canibalización de un recurso que nace en la República Dominicana. Y ciertamente, y como todos estamos claros, no es que se oponga a nadie al uso de un recurso como es el recurso agua, sino que se haga en el marco de la racionalidad. Y esa racionalidad se sabe y se entiende que no ha primado en el vecino país, lamentablemente, por muchas razones que todos conocemos. Y la muestra clara del uso irracional de los recursos naturales fue esa invitación que hizo Luis Abinader a visualizar en el mapa la depredación de el casi desértico país haitiano, para que se llame la atención respecto a ese desvío del río, que no tiene ni siquiera ingeniería, no hay una planificación detrás de eso. De ahí se puede derivar 3 milímetros cúbicos por minuto, puede derivarse 4 o 5, no se sabe cuánto, o puede generar inundaciones, o puede generar la degradación tal que afecte, como de hecho se prevé en lo que se ha visto, la degradación del río de manera tal que los beneficiarios cuenca abajo, bueno, pues sean afectados de manera insalvable. Creo que estas palabras, este discurso en ese orden dejó muy claramente establecido el tema, y todo esto antecedido de un preámbulo perfecto, de una interacción con Kenia, una interacción con diplomáticos de otros países del mundo para concientizar respecto a esa problemática que escaló su punto más álgido con el cierre definitivo del cierre de la frontera por aire, mar y tierra. Creo que el presidente de la República ha hecho en este tema lo que hay que hacer. Entiendo que el pueblo dominicano valora esto de manera significativa. Hay, lamentablemente, como siempre, voces populistas y politiqueras que no se sabe de qué lado es que están. Que a veces esa ambición desmedida por el poder, esa visión cortoplacista, en lugar de asumir posiciones país, lo que hacen es asumir posiciones sectarias y particulares porque creen que le van a sacar dividendo político. Yo no he visto encuestas respecto a la sensibilidad que ha generado el tema con el masacre y la situación que vivimos con el vecino país. No he visto encuestas. Ahora, me atrevo aquí a decir que el 90% de los dominicanos deben estar de acuerdo con las medidas
asumidas. Aquí Isis me dice y me apoya que más, y yo estoy de acuerdo que quizás más, pero para ser quizás un poquito conservador, más del 90% de la población tiene que estar apoyando las decisiones que ha tomado el presidente de la República en esta problemática entre República Dominicana y Haití, las medidas que se han asumido, incluso aquellos sectores económicos que están siendo afectados. Saben que es una situación tal vez transitoria, pero una situación que era necesario que se asumiera con la entereza y la contundencia que lo ha asumido el presidente de la República, Luis Abinader, y lógico también, por igual, si se saliera a las calles a ver los pareceres de los ciudadanos respecto a la opinión del discurso del presidente Luis Abinader y las reacciones también que el activismo diplomático de la República Dominicana ha generado. Imagínense, el presidente de la República tomó el tema haitiano en su boca y otros países son más conscientes de la realidad, tanto histórica, de la problemática como de la crisis que recientemente ha provenido. Otro aspecto que no quiero descartar ni desechar, porque creo que fue un punto importante. El tema más importante, no vamos a desdeñar, es el tema de Haití. Ahora, Luis Abinader, al igual que otros presidentes, que otros mandatarios, que escuché a muchos de ellos con muy buenas intervenciones, se referían y hacían un llamado a la reforma, a la reestructuración de la Organización de Naciones Unidas. Y ciertamente es un llamado válido de todos los países. Luis Abinader se centró, como algunos otros presidentes, algunos otros mandatarios, en la reestructuración de los organismos y órganos que tienen que ver con la parte económica para lograr un mayor equilibrio entre los países del mundo que permitan más justicia en los aspectos que tienen que ver con la economía. Pero ese llamado a la reforma no solamente se centró, en el caso de Luis Abinader se centró en la parte económica, pero el del resto de los países creo que es un llamado apropiado ante los conatos de dificultades, de guerras que existen en todas partes del mundo. Tuvimos una primera guerra mundial llamada Primera Guerra. En esa Primera Guerra Mundial, que fue desde el 1914 a 1918, parió no fue un predecesor, sino un organismo internacional que fue la Liga de Naciones, que tenía la misma finalidad. Pero esa Liga de Naciones, ¿cuál es la razón? ¿Cuál fue la causa de su mayor fracaso? A pesar de que Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, en los famosos 14 puntos, uno de ellos, el principal, era precisamente crear un organismo internacional que velara por la seguridad, por el orden internacional, por la paz mundial, y que se parecía muchísimo en la conformación y el funcionamiento a lo que es hoy la Organización de Naciones Unidas. Si uno se pregunta las razones por las que fracasó, José Luis, las razones por las que no funcionó, fue precisamente porque no pudo cumplir su cometido. Primero, el principal promotor no fue capaz de ratificar el acuerdo que le hizo o que le dio nacimiento, que fue a raíz del Tratado de Versalles, que puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos no se adhirió. El Senado de la República se negó contundentemente a ratificar o a reconocer el hijo que ella misma había parido. Y eso le restó fuerza. Una potencia importante como es Estados Unidos no formó parte de esa Liga de Naciones Unidas. Pero peor aún, comenzaron a surgir problemas que no alcanzó a solucionar la Liga de Naciones. El problema de la invasión de Japón en Manchuria, la invasión de Italia a Etiopía en el 35, la primera en el 31 y en el 35 la de Italia. Y luego finalmente lo que genera la Segunda Guerra Mundial, que es la invasión de Polonia por parte de Alemania. Entonces, no fue capaz esa Liga de Naciones de resolver los problemas para los cuales había nacido. Y creo que es bueno y positivo hacer una invitación, como hicieron muchos presidentes, con mucho tino, con mucha profundidad, de manera muy apropiada, reestructurar muchos de los órganos de la Asamblea, de la Organización de Naciones Unidas, para hacer de esa institución internacional que ha sido tan positiva para la humanidad, que ha propiciado, hay que reconocerlo, desde su nacimiento en 1945 hasta la actualidad, ha servido para mantener la paz. Es tan eficiente que no ha habido grandes guerras como esa primera, la Gran Guerra, y la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy. Pero al día de hoy es que más estamos llamados a que esa
ese organismo internacional sea funcional, cumpla con el fin para el cual fue diseñado, que es para mantener la paz mundial. No basta la efectiva y muy propicio funcionamiento que tienen muchos de sus organismos o dependencias o agencias. La UNICEF, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de Comercio, muchos de sus agencias que ni siquiera sabemos que pertenecen a la ONU y que ayudan en gran medida a que la humanidad se mantenga en la paz que estamos viviendo y que han evitado guerras tan devastadoras como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es posible que ese modelo esté llegando a su fin y que requiera, tal y como dicen esos presidentes, de una reestructuración. Esperemos que esas voces que se levantaron en la Asamblea de las Naciones Unidas sean escuchadas y que este organismo que ha servido para mantener la paz hasta el momento sea reconformado, sea reformulado para que pueda haber en el mundo la paz de la que hemos disfrutado hasta ahora. Llévatelo, Cundo.